El día de hoy presentamos un video desde el doctorado en Patrimonio Cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. La finalidad es el estudio de la arqueología como método de Michel Foucault. Foucault, francés, que nace el 15 de octubre de 1926, realizó estudios de filosofía, psicopatología y sociología y ejerció la docencia en diferentes universidades de París, especialmente en el Colegio de Francia, como profesor de historia de los sistemas de pensamiento. Es Foucault un filósofo de notable trayectoria, y para estudiar la arqueología como método es necesario, para su cabal comprensión, pasearnos un poco por la biografía, bibliografía e influencias en la formación de Foucault. En la década de 1970 fue una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés. Foucault nunca quiso autodefinirse como un historiador de las ideas ni de las ciencias, sino como un genealogista, como un arqueólogo, tal como él lo afirmó. Sus obras han influenciado a importantes personalidades de las ciencias sociales y humanísticas del mundo occidental. Foucault, en su formación, fue influenciado por sus lecturas de Karl Marx, de Nietzsche, Heidegger y Freud. Desarrolla así Foucault la crítica sobre la naturaleza humana y el control social con mucha originalidad, mientras que en Heidegger, tal vez también en Nietzsche, la idea de Dios ha muerto cobraba preeminencia en cada una de sus obras. En Foucault no, en Foucault el asunto de situar al hombre dentro de la estructura lleva al lema Foucaultiano: el hombre ha muerto, a cambio de Dios ha muerto. Sin embargo, existía una intención muy fuerte a principios de los 70, tanto por parte de Foucault como por un grupo de filósofos jóvenes, de distanciarse de esta lectura predominante de la filosofía, aludiendo principalmente el anhelo de que todos ellos tenían de dejar la perspectiva humanística subjetiva para centrarse en lo que realmente los apasionaba filosóficamente: el sistema y el concepto. En especial, para Foucault, la estructura desde donde miraba y estudiaba el sujeto. Emerge Michel Foucault como un nuevo y vigoroso tipo de filósofo preparado para criticar, cuestionar el control social y reconstruir en sus libros la historia de la cotidianidad de la vida de las personas, capaz de analizar las ideas acerca de los acontecimientos que sucedieron en el presente y futuro histórico que vivió, buscando siempre la manera de conocer. Y esa pregunta
recurrente en todas las obras de Foucault, cómo aparece el sujeto en la subjetividad moderna. Los estudios realizados por Foucault van a los casos más soterrados, los casos más olvidados de la parte intrínseca y subjetiva del hombre, como lo es la clínica, la locura, la prisión, la sexualidad, la confesión, entre otros, que no solo se desarrolló a partir de una propuesta metodológica que configuró una nueva modalidad de análisis contemporáneo, sino que además se sostuvieron en una línea de investigación que se afirmó a partir de la reconceptualización de las nociones de arqueología y de genealogía. Ética y poder fueron los problemas acuciantes, urgentes, que movilizaron a Foucault en sus intensos años de vida. Del periplo intelectual de Foucault no es fácil, sin equivocarse en el intento, pero es precisamente a través de sus obras donde se presentan elementos convincentes que servirán para ubicar al lector en una posición no pasiva. Es entonces este filósofo vigoroso, preparado para criticar y romper con el determinismo, los dogmas, los perjuicios, la exclusión y el racismo de las instituciones sociales, hasta llegar a cuestionar el control social, a reconstruir en sus libros la historia de la cotidianidad de la vida de las personas, así aproximarse a su pensamiento es una visión solidaria ante las personas que pensaban en aquel entonces de manera distinta. Él admite de manera coherente su condición de homosexual para apoyar valientemente en aquel entonces duramente criticado y participar en la lucha por los derechos de los movimientos gay de los años 70. Entre los rasgos distintivos de la personalidad de Foucault se encuentran que estudia las sociedades disciplinares. Es un analista brillante del poder. Su lema es sujeto ha muerto. Para situarlo, como dije, en el centro de la estructura. El asunto de la resistencia al poder fue muy analizado en Foucault, pero nunca lo respondió. ¿Cuáles son los poderes de los que se ocupa? Y que la crítica de Foucault no es nueva, aunque Foucault la confronta desde la estructura. Es crítico reaccionario de Descartes y se basa en la razón de Heidegger. Pensar en la bibliografía con obras y pensamientos de Foucault es acudir a Deleuze y Díaz, quienes consideran 3 etapas del pensamiento literario de Michel Foucault. Estas son el arqueológico, el genealógico y el ético. Antes de ocuparnos del arqueológico,
como su método, veamos entonces rápidamente el desarrollo de Foucault en cada una de estas etapas. La etapa de la arqueología, en esta se consiguen y escribe Foucault sus primeras obras. La historia de la locura en la época clásica, el nacimiento de la clínica en 1963, las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y el pensamiento de afuera, y la obra clave en esta etapa, la arqueología del saber, de la cual disfrutaremos en profundidad de ella. Es en esta etapa de la arqueología, denominado arqueológico, porque a través de los restos de vestigios, de fragmentos, de textos no oficiales, Foucault busca reconstruir la historia de la vida cotidiana de la gente, y se preguntaba cómo vivían los franceses durante la Revolución Francesa, cómo hacían el amor los griegos, y todas estas respuestas las va buscando no en la historia oficial, sino que las busca profundamente en sus márgenes y hurga en los archivos olvidados. En la etapa genealógica, entre las principales obras de esta etapa se encuentran El orden del discurso, en 1970, Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, en 1975, Genealogía del racismo, La verdad y las formas jurídicas y la historia de la sexualidad. La etapa genealógica es una forma de entender la historia no como una verdad única y universal, sino como una historia que tiene que ver con la microfísica del poder y con la construcción y el devenir. Foucault sostiene que la historia y la verdad se construyen dentro del marco de una lucha de poderes. En la etapa ética o gobernabilidad se encuentran obras en la etapa madura y cumbre de Foucault, como lo es la historia de la sexualidad en su parte 2, el uso de los placeres, y la historia de la sexualidad en su parte 3, la inquietud de sí. En esta etapa Foucault se centra en el sujeto, vuelve al sujeto, en los mecanismos por los cuales se construyó a partir de distintos ideales, enmarcando al gobierno dentro de una sociedad panóptica. Y la idea de ética se caracteriza fundamentalmente por encontrar la subjetivación, la relación del yo consigo mismo, y nos posibilita el ejercicio hacia la libertad, que practica Foucault como práctica reflexiva en las siguientes interrogantes: ¿quién soy? ¿Cómo nos convertimos en sujetos morales? ¿Cómo llegamos a fijarnos una imagen de nosotros mismos? Considerando como un intento de encontrarle el sentido a la vida y de aproximarnos a una autodeterminación del saber, qué hacer con los procesos de subjetivación y las tecnologías del poder que nos reprimen. Estas son palabras de Foucault. En los que nos ocupa el método arqueológico o la arqueología como método, como lo cita Foucault, conociendo la vida y pensamiento de Michel Foucault, podemos decir que el arqueólogo no es otra cosa que el archivista, el cartógrafo,
que constituye una nueva memoria, mostrando a viejos testimonios como síntomas del presente. Y para eso construye un archivo audiovisual de la época determinada. La materialidad documental es múltiple: libros, publicaciones, crónicas, registros, instituciones, edificios, ordenanzas, pero además técnicas, costumbres, necesidades, objetos. Entonces, la arqueología del saber de 1969 representa su principal aventura en metodología. La escribió para lidiar con la percepción que se tenía de su obra, Las palabras y las cosas. Aquí, en la arqueología del saber, dirige su análisis hacia la oración, la unidad básica del discurso que consideraba ignorada hasta ese momento. Las oraciones dependen de las condiciones en que la emergen. Y tal como él mismo lo dijo, la arqueología del saber. Y afirma Foucault: ¿cuál ha sido el objetivo de mi investigación? ¿Qué es lo que estaba en mi propósito de escribir? Los enunciados, el enunciado, según Foucault, no es una unidad del mismo género en su obra. Entonces, entiendo a manera personal que Foucault no se detiene en el logro de una mera contextualización del saber o del señalamiento de sus presupuestos conceptuales. Su empeño fundamental es la denuncia de las estructuras y las relaciones de poder subyacentes en un determinado discurso. La arqueología del saber es la descripción del archivo de los sistemas de discursividad para los que el teórico debe encontrar las condiciones históricas de posibilidad que son modificables, sus respectivas formaciones discursivas y los umbrales que muestran cómo la positividad de cada saber se modifica sumariamente y transforma el episteme de una época, reordenándola y constituyéndola para otra. Para Foucault, el hecho de que haya sido posible el desarrollo de una disciplina arqueológica sobre los sistemas de discursividad es el resultado de una larga mutación en la disciplina histórica que se ha venido dando lugar en la cultura europea del siglo XIX. De su libro, La arqueología del saber, afirma Foucault, la arqueología sería el método propio de los análisis de las discursividades locales y la genealogía, la táctica que a partir de estas discursividades locales así descritas pone en movimiento los saberes que se emergían liberados del sometimiento. Son entonces allí palabras de Foucault que Deleuze lo respalda cuando dice que el concepto de Foucault de los extractos son afirmaciones históricas, positividades, capas sedimentarias, hechas de cosas, de palabras, del ver y de hablar, del visible y de lo decible, de superficies de visibilidad, de campos de legitimidad, de contenidos y de expresiones. La arqueología del saber no es una reconstrucción histórica
de códigos lingüísticos, gramaticales, semióticos o semánticos del discurso. Por estas razones, Foucault no puede ser considerado, como él mismo lo expresó, como un estructuralista. La arqueología del saber es la descripción de sistemas de discursividad en su dispersión, de los enunciativos que permiten identificar la unidad de un discurso, como la psiquiatría, la economía política, la historia natural, entre otros. Él va al problema de que la arqueología no es individualizar las formaciones discursivas. Es por eso que Foucault aplica su método a los saberes, en primer lugar, de las enfermedades mentales y a los saberes médicos en general. El motivo de esta elección lo explica más adelante Foucault en su libro Poder y Saber. El problema de la arqueología del saber será individualizar las formaciones discursivas que conforman el campo epistemológico de los saberes de la época. Para Foucault existen 4 formas, cada una de ellas con sus variantes y constantes: ir y venir, regresarse al mismo punto y definir la unidad de los saberes. Foucault no va al parcelamiento de los saberes, va a su unidad, con las siguientes condiciones expresadas por Foucault. En primer lugar, la unidad de los discursos depende del juego de las reglas que posibilitan en un periodo de aparición de objetos recortados por prácticas, además de las reglas de transformación de esos objetos. La unidad de un discurso depende del conjunto de reglas que posibilitan de manera simultánea y sucesiva la descripción perspectiva, así como sus instrumentos. Esta es la segunda condición en Foucault. Para que se haga la repartición de los enunciados, los cuales se apoyan unos a otros de manera integradora. La del discurso depende de la emergencia simultánea o sucesiva que separa y vuelve eventualmente incompatibles ciertos enunciados. Finalmente, la unidad de un discurso depende menos de la permanencia de temas. Son imágenes, son opiniones, que la descripción de su dispersión debida a un campo de posibilidades energéticas junto a prácticas no discursivas. Todas estas son citas de su libro de la arqueología del saber. Es Foucault con la unidad de los saberes, el poder, la genealogía y en especial la arqueología, un filósofo sin duda de excelencia. Porque, desde luego, si se plantea una ciencia como la física o teórica, algún problema de las estructuras políticas y sociales, ¿por qué no habría de planteárselo sobre las estructuras en las cuales sitúa al sujeto? De allí que pensar en la arqueología del saber es en pensar y aludir a ese carácter de excavación, registro en los sucesos y extractos históricos, pero no la historia como objetivo. Es conveniente acá pensar en la vigencia de Michel Foucault,
En nuestro tiempo se ha discutido con una intensidad pocas veces vista en el ámbito de la teoría acerca del papel emancipatorio y contestatario de las problematizaciones hechas por Foucault en el campo de los saberes. Sin embargo, la sospecha es una cierta clausura de los procesos libertarios contemporáneos. Sigue pensándose con sus polémicas intervencionistas sobre la actualidad y generando posiciones y distanciamientos alternos, ambivalentes. Y una pregunta que parece caerse por su propio peso. ¿Qué debemos hacer con Foucault entre los que se empeñan en olvidarlo y quienes plantean alianzas estratégicas contra el capitalismo como enemigo común? Parece haber un acuerdo tácito: relegar las herramientas de la analítica del poder a una especie de limbo, a su tratamiento en la reducción al goce de los estetas. Por estas razones, Foucault sigue a la orden del día. Sin embargo, la preocupación debe permanecer. Bastará con describir los sistemas de pensamiento que rigen nuestras vidas para poder liberarnos de ellos. Es una pregunta que bien vale la pena analizar. En esta parte, como reflexión final, es importante atender a preguntas como: ¿hasta qué punto se puede afirmar que que su pensamiento particular o modo de filosofar está dado y condicionado por su método de investigación y exposición? ¿Será posible considerar que su método se haya condicionado por su estilo particular de ver el mundo de la vida? Son preguntas muy particulares, porque la vida de Foucault fue absolutamente particular y marcada por la posguerra en Europa. Recomendación: la autora del video les invita a leer su artículo cuando estudió la parte del poder en Foucault, que se titula El poder que se practica, analizado desde Michel Foucault en la enseñanza de la matemática, publicado en México por la Red Durango de Investigadores Educativos. Sí, es el poder que aún se usa como ejercicio soslayante en el aula. Un poder que sigue permitiendo el alejamiento de los saberes soterrados en el aula respecto a la matemática. Las referencias en el video son muchas. Se acude a la obra original de Foucault, La arqueología del saber. Analistas de Foucault como Deleuze, Díaz, Doban, Frederick, Yepes, Sánchez y muchas páginas web que permitieron englobar esta visión de la arqueología del saber como Foucault, desde su obra, desde su pensar y desde su formación. Para despedirme, quisiera dejar este pensamiento que dice: el sistema de asignaturas invierte la relación de lo visible con lo invisible. La semejanza era la forma invisible de lo que en el fondo del mundo hacía que las cosas fueran visibles. Sin embargo, para que esta forma salga a la vez a la luz, es necesario una figura visible que la saque de su profunda invisibilidad. Michel Foucault. Muchas gracias.